Bien, espero hacerme entender, para lo cual trataré, dentro de mi pronunciación cubana, articular lo más posible para evitar el blur que tan común es en nuestra población y que debemos cuidar tanto para que nuestro idioma y nuestra patria sobresalga por sus buenas maneras de expresarse. No quiere decir que las mías vayan a ser, pero quiero decir luchar por lo que para que sea. Yo diría que con qué alegría esta tarde estarían don Carlos de la Torre y Huerta, Alfredo Miguel Aguayo, Emeterio Santovenia, Pedraza, Emilio Roig de Lohsenring. Felicítame, Julio, por esa pronunciación alemana. Y Gerardo Canet, el geógrafo. Historiadores y geógrafos estarían bailando felices en una tarde como hoy, porque una región de nuestra patria, como es Camagüey, se presenta en una forma amplia, rica, por parte del autor, joven, sus canitas son de adorno, muy joven, no llega a la quinta década de vida, y por lo tanto su libro de hoy, lo de Puerto Príncipe, fíjense qué tenebroso está, lo de Puerto Príncipe, Martí entre bandidos, entre traidores, gente de... ¿qué? Y armas. Y armas. En fin, pero estarían muy contentos todos ellos. Leví Marrero, no quiero, por supuesto. Él es muy joven, es un trabajo de juventud, es un trabajo de investigación fresco, con material, cartas auténticas de archivos cubanos, tal vez extranjeros también, donde se fundamenta ampliamente el estado de Cuba entre las guerras de independencia, que fueron 17 años interrumpidas por la Guerra Chiquita, de 1878 a 1878, fue la Guerra de los 10 años. Él usa una nomenclatura que me preocupa, que es, él dice, la Guerra Grande. Bueno, y el que lee por vez primera dice, bueno, ¿y qué cosa es la Guerra Grande? La Guerra de los 10 años. Él dice, se presentó fulano, mengano. ¿Cómo que se presentó? ¿En la televisión, como el señor Levy? No. Se presentó, quiere decir, del ejército mambí, fueron a presentarse a las autoridades españolas porque defeccionaron del ejército mambí. Él usa, por ejemplo, el príncipe, voy al príncipe. Si a mí él me dice el príncipe, creo que voy a la fortaleza del príncipe, que me queda cerca de lo que fue mi casa. Sin embargo, no es así. Él se refiere a Santa María del Puerto de El Príncipe en la colonia. Pero los historiadores, ya menos para acá, nosotros hemos visto que cuando me dicen el príncipe, no me dice gran cosa, pero es Puerto Príncipe, es decir, Camagüey, ¿verdad? Bueno, también, por ejemplo, un guerrillero era el español o el cubano que luchaba con las fuerzas, contra las fuerzas mambisas, como, por ejemplo, también los voluntarios. ¿Qué cosa es un voluntario? Voy a pensar que es lo que hay en Cuba, que no es nada de voluntario. No, señor, voluntario en La Habana o cualquier parte era español o criollo que estaba a favor de los españoles. O sea, cierto tipo de nomenclatura de nombres que aparecen en el libro y que estoy segura que él los va a poner en fila india para que lo sigamos. Un territorio tan especial que dio gente como, y supongo que Eduardo Salles Bazán brinque en su asiento esta tarde, como doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, Tula, como Ignacio Agramonte, como Ana Betancourt de Mora, la primera mujer que tocó la campana contra la servidumbre de la mujer apenas en la asamblea de Guáimaro,
1869. Dijo la verdad de la mujer sojuzgada, la verdad del esclavo. Eso es un puntero en la historia de Cuba y en la historia del siglo XIX de cualquier parte. Enrique José Varona, el pensador, el maestro camagüeyano. Carlos J. Finlay, camagüeyano. El mosquito. Terrible en estos días sobre todo. Luis Casas Romero, el autor del Mambí. En fin, una pléyade. No hablemos de los patriotas. No hablemos de ese encajonamiento endogámico de los camagüeyanos que se casaban todos entre ellos y por suerte no dieron muchos anormales, sino gente muy normal. Todos los apellidos se repiten, ¿no, Eddie? Que Loinas, que Betancourt, que Artiaga, que Sayas, que traca. No para nunca. Bueno, todo eso es parte de eso. Pero ¿cómo es Camagüey? Tampoco visitada porque ahora que se desarrollan los cayos de la costa norte, pues va la gente. La Laguna de la Leche nos sonaba, Morón. Pero cuando vemos el triángulo, cuando sabemos que 3 constituciones cubanas fueron creadas en esa región camagüeyana, Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya, 3 de la guerra última, la guerra de Martí, Córcholis, es algo maravilloso. En fin, esa región nos dice muchísimo, en todo sentido, históricamente. Y ya en el siglo XIX, la nación cubana estaba en todos esos luchadores de la guerra de independencia, que en el año en que José Raúl comienza a hablar del problema, estaba aplacada la guerra de los 10 años, había terminado con el Zanjón, la protesta de Baraguá, que eso así ocurre cerquita de Santiago, ya no atañe el territorio camagüeyano, pero el Zanjón sí, el Zanjón está en mera región de Camagüey. Los que no hemos explorado el territorio camagüeyano, ¿ustedes los han explorado? Recuerdo en el colegio, nos enseñaban de carretilla Máximo, Saramaguacán, Cabrera, Cocoyuguín, Cacoyuguín, los ríos de la costa norte. Los ríos de la costa sur, entre el Tínima, tú lo dices, Atibonico, Jatibonico, está Puerto Príncipe. A 72 kilómetros, fijémonos bien porque la historia esta ocurre en Puerto Príncipe y en Nuevitas. 72 kilómetros de Nuevitas. No era en la esquina. Yo pensé que era en la esquina. Pero cuando vamos al mapa aprendemos. Entonces, esa región tan plana, tan ganadera, tan azucarera, los grandes centrales, Senado, Morón y síganle, con esa riqueza y un panorama muy bonito, es plana y nada más que tiene 2 sierras. Cubitas al norte, donde la Avellaneda hizo sus travesuras, y esta gente de aquí, del libro de José Raúl también, y la Sierra de Najasa al sur. Por ahí pasó Máximo Gómez, echándose fresco, haciendo huico a las tropas españolas entre Júcaro y Morón. Maravilloso. Región de grandes combates en la guerra de los 10 años con la pléyade de los cubanos. Es un trabajo de investigación de José Raúl, realizado en Cuba, José Raúl mayormente, ¿verdad? Mayormente. En temprana juventud. ¿Qué edad tenías? Bueno, si no quieres, no digas. Tenía 21, 22 años. 21, 22 años. Entonces no digas nada de Enrique Loinas del Castillo. Sí. Es decir, él se refiere a la Pax Romana. La Pax Romana era de mentirita. Siguió siempre el cubano dando tiros, echando tiros entre las 2 grandes guerras cubanas, siguió en eso. Y transcurre este periodo que trata mayormente el autor, historiador, escritor, José Raúl Vidal, trata de qué ocurrió en esos 17 años entre las 2 guerras. Había una efervescencia
política por parte de los españoles, pero el cubano estaba aplastado. La guerra acabó con la riqueza de Camagüey en su momento, después de los 10 años, y poco a poco hubo una recuperación extraordinaria gracias al empeño de las grandes familias creadoras del Camagüey. Y cuando Martí, desde 1880, que llega de su destierro segundo en España, arma la de San Quintín, otra vez la Junta Revolucionaria, pues no se está seguro que el Camagüey esté como debe estar. No hay apoyo. La gente ha perdido demasiado. Y me apoyo no solamente en la información de José Raúl, sino en algo muy vívido que vivió una gran amiga que está aquí presente. Su tatarabuelo, ¿verdad, Martica? Su tatarabuelo, Ramón Adams, es el mismo apellido Adán que Adams, y Adán es uno de los apellidos clásicos camagüeyanos. Ramón Adams era un ganadero de buena vida. Y la Guerra de los 10 años acabó con su ganado en una forma cruel, que yo diría podérsela achacar, José Raúl y Julio, ¿qué piensan ustedes? Al bandolerismo. El bandolerismo en Cuba y en otros países, desde Robin Hood hasta Pablo Escobar y el Chapo de aquí de México, toda la bola y Manuel García y el Gallo y Arroyito de los cubanos, eran unos bandidos soberanos estudiados sociológicamente, no solamente psíquicamente, sociológicamente, económicamente. ¿Por qué? El caso de Martica y su tatarabuelo. Ramón Adán, su ganado le cortaron y fue los cartílagos a las patas se arruinó de sus reses. Se arruinó al punto que se suicidó. Era el padre de quien ustedes conocen por la generación de Celia Adams, casada con Manuel Martínez Casado, padre de Marta Martínez Casado, de Mario Martínez Casado, de Luis Manuel, también tatarabuelo de Ana Margarita Martínez Casado. Lo digo para una generación, ustedes muchachas jóvenes, los más jóvenes no han sabido de eso, pero es importante que lo sepan. La tradición de todo. Su bisabuelo murió a consecuencia de su pérdida de ganado que quedó la región devastada. He hecho esta pequeña digresión para que vean ustedes hasta dónde. Bueno, a mi modo de ver, y ya para directo al grano, hay 6, 7 puntos importantísimos que señalar en esta obra de José Raúl Vidal. Se demuestra que Puerto Príncipe no está preparado para la guerra de Martí. Los años del 78 al 95 transcurren de la pobreza absoluta de Camagüey a una recuperación económica muy típica de nuestro pueblo, que así reconquistó la tierra y los negocios a partir de 1902 a 1959. Cuba recuperó, que estaba en manos foráneas, españolas y norteamericanas, inglesas, holandesas, recuperó su capital mediante, y lo he dicho antes, el peculado. Recuerden que los impuestos no se pagaban, el Estado era pobre y había que recuperar. Y entonces todas esas irregularidades que se llaman corrupción ocurrieron, con lo cual el cubano fue creando riqueza, comprando y haciendo el Vedado, Miramar, y la riqueza se recuperó con Julio Lobo, la industria azucarera, a un punto que Cuba fue puntero en varios momentos de la historia, como lo fue durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con nuestro azúcar. Y después siempre ascendente. El primer punto es ese. Estaba debilitada, no había mucho ambiente de guerra. Unos cuantos patriotas, Salvador Cisneros Betancourt, que creo no mencioné, presidente 2 veces de la República en armas, miembro congresista durante la República de Cuba Libre de 1902 en adelante. Todos ellos hicieron, ellos sí estaban con el espíritu patriótico, pero los demás, los grandes, los Arango,
López Recio, algunos Loinás. Estaba muy debilitada el espíritu patriótico por el gran dolor y la gran devastación que había habido en la Guerra de los 10 años. Entonces, nuestro escritor insiste mucho en el punto de lo devastada que quedó la región y por lo tanto como que no había ambiente. Martí, en su junta revolucionaria desde Nueva York, por supuesto que quería estimular eso, pero ahí Salvador Cisneros sí, Elpidio Marín, que era un gran cubano rico, Antonio Aguilera, que era otro cubano rico, había varios cubanos que sí propiciaban aquello, pero recordemos lo que fue el autonomismo cubano con grandes cerebros cubanos, que fue otra forma de entender cómo Cuba podía recuperarse y ser autónoma de España, pero no por el camino de la independencia. Entonces, el punto 1, el autonomismo había socavado, palabras de José Raúl, el espíritu independentista bloqueando las posibilidades mediante la propaganda de miedo. Córcholis, pues los negros, se va a volver a perder, la guerra trae desgracia, toda esta cuestión. Bueno, esto mayormente, y se ponía el autonomismo a la vía de guerra, quería el compromiso con España. Hubo hombres que fueron a Cortes, ya conocen ustedes Montoro, don Rafael Montoro, el padre de Octavio Montoro, el gran médico cubano. Estaban Gobín, estaba Rafael Fernández de Castro, estaba Terry, el de la calzada de Terry y Matanzas. Si hay algún otacero escondido por aquí, ¿no? Bueno, pues eran hombres de mucho pensamiento, que querían que pensaban que el camino de la independencia de Cuba, a la postre se llegaría a eso, pero no estaban tan seguros. 20 años de autonomismo. A la postre, cuando se lleva a cabo, en 1898, too late, demasiado tarde. Ya en 1898 Cuba estaba alzada de San Antonio a Maicí. En 3 meses, recuerden la invasión de Oriente a Occidente, Maceo llegó a Mantua, desde Oriente, bastante próximamente, desde Cacocún o cosa cercana, ¿no? José Raúl, sí. Bueno, el tercer punto, en mi manera de ver. Él le da relevancia, y por eso he traído a la Mambisa, estilizada, a la obra de la mujer. José Raúl, lo felicito, porque en la historia de Cuba, como dice una amiga en desgracia hoy en día, Ileana Fuentes, era la mujer invisible, tan invisible que la mujer en esa época usaba seudónimos. Únicamente doña Tula Gertrudis fue la que llevó el banderín en España, y así todo nunca pudo pertenecer a la Real Academia de la Lengua Española. La mujer estaba en un paréntesis oculto, no tanto como las musulmanas, pero en otra forma. Cuarto punto, el episodio increíble, que le agradezco al autor que lo destaque con pelos y señales, con fundamentos de cartas, etcétera, etcétera, de este señor cuya fotografía no está muy brillante, me la envió su bisnieta, Gladys Loinás del Castillo, estaba de viaje, y me envió en el telefonito una chiquitita. Yo la mandé a agrandar. Enrique Loinás del Castillo, que lo conocí en casa de mi tío abuelo, el general Carlos García Vélez, un hombre guapísimo, bigotón, pero muy ordenado, y de una personalidad increíble, ¿no? Sí, cómo no. Ya verán ustedes en qué consistió la diablura de Enrique Loinás del Castillo, que a los 22 años hizo una operación Mambisa, a la cual le vamos a dedicar algún tiempo, supongo, porque es tan atractiva y tan temeraria y tan osada que casi no cabe en el cerebro, y fue poco tiempo antes, meses antes de la expedición de Fernandina, cuando Martí organiza los 3 barcos que caen en desgracia. Pero bueno, hay que leer. El libro, uno de sus grandes méritos es que nos invita a leer, que nos invita a estudiar, que nos invita a rascar nuestra historia y a apreciarla, y sobre todo en forma comparativa con el resto de la historia de la América. Porque si bien Cuba tuvo
En 6 años, 9 presidentes. La Argentina tuvo en 6 días 11 presidentes. ¿Quiere decir que ese bochorno que tuvimos después del Machadato? No es nada, señores. El mundo siempre ha dado otras pautas muy serias y nuestra historia, con sus problemitas, es niña de pecho comparada con la historia de la humanidad. Estoy más que convencida cada vez que estudio la historia de nuestra patria. El episodio de Enrique Loynaz del Castillo, creo que ellos se van a deleitar. Julio está ahí con el cuchillo en la boca para ser el que lo cuente, pero yo me estoy aguantando. Bueno, esa minuciosidad. Lo último es la cautela de Martí. Si ustedes leen el libro de Ezequiel Martínez Estrada, comunista, ¿eh? Pero bueno, estudió la figura de Martí muy bien, sobre todo la prudencia, la cautela, lo secreto que Martí manejó la guerra del 95. Él dijo una cosa muy simpática, que quiero repetirla. Dijo: de mí no sabe un anís. De mí no sabe un anís nadie, sino el que tiene que cargar con él. De mí nadie sabe ni un anís, solo el que tiene que cargar con él. Yo te hablaba a ti, pero no a ella, a él. Era una rueda, un radio maravilloso, y todo el mundo tenía su ego satisfecho y su labor que hacer a favor de Cuba. Eso fue increíble. Ni una araña y su tela, que es admirable. La cautela la señala muy bien el autor. Y señalo el libro de Ezequiel Martínez Estrada porque yo me deleité en las especificidades del secretismo para conspirar y llevar a cabo la guerra justa y necesaria de 1895. Otro aspecto al bandolerismo. En Cuba fue recio. Los hombres, si los dejan solos, arman jauría, y máxime cuando la necesidad aprieta. Los que no alcanzaban tierras, el que no eran sitieros, se dedicaban al bandolerismo, a la extorsión, al secuestro, etcétera, etcétera. Y a veces se pasaban al bando español, convenencieros, y a veces al bando cubano. Cosa muy penosa, propia de la condición humana. La triste condición humana. Por último, o penúltimo, porque es el cuento de nunca acabar, el autonomismo que mencioné, que es interesantísimo estudiarlo a fondo. Los españoles lo han hecho con acierto, estoy sorprendida, y cada vez se sabe más de muchos aspectos históricos. En definitiva, yo invito desde afuera del autor a leer su libro, a ver cómo fue toda esa valentía, cómo se rescató el espíritu de combate para la guerra del 95 y cómo se atravesó, Máximo Gómez y Maceo atravesaron las llanuras del Camagüey y cruzaron La Habana y llegaron a Mantua, el extremo occidental de la isla. Es un libro corto, pero hay que fijarse en él porque el aspecto de la osadía de Enrique Loynaz del Castillo a sus 22 años es algo destacado. Y a esa edad Loynaz tenía unos arranques de esos de estudiantiles, que de pararse en un pico y decir "Viva Cuba Libre", cuando todavía aquello estaba muy frío la situación. Muy interesante que nos haya traído esta claridad histórica a nuestras manos. Gracias.